Aunque el informe final de la Comisión de la Verdad reconoce más de 5 décadas de conflicto y documenta violaciones graves, considero que este esfuerzo aún no logra reflejar plenamente la profundidad ni la permanencia del daño. Aun con el énfasis declarado en las víctimas, persisten vacíos significativos en la incorporación de sus voces y en la respuesta institucional. Desde una mirada personal y analítica, busco evidenciar cómo estos impactos siguen condicionando al país y cuestionar la capacidad real de la justicia transicional para enfrentarlos de manera efectiva y transformadora. La violencia sexual operó como un instrumento sistemático de guerra empleado por múltiples actores armados, afectando de manera desproporcionada a mujeres, afrodescendientes, indígenas y campesinas. Sin embargo, la persistente impunidad, superior al 90%, evidencia la insuficiencia de las respuestas institucionales. Desde una perspectiva crítica es indispensable reconocer que el miedo y la vergüenza que aún inhiben la denuncia revelan la profundidad del daño y las limitaciones actuales para garantizar verdad, justicia y reparación efectiva. Mariela, víctima a los 17 años, permaneció en silencio durante mucho tiempo por temor al juicio social. Su experiencia simboliza la de miles de mujeres que sufrieron violencia sexual en el conflicto y que aún demandan verdad, justicia y reparación digna. Desde una perspectiva crítica, su caso evidencia cómo las barreras sociales y culturales continúan limitando el acceso efectivo a la justicia y profundizan la vulnerabilidad de las víctimas. Con más de 120.000 desaparecidos, la desaparición forzada constituye una de las tragedias más profundas del conflicto. Las familias han pasado décadas buscando a sus seres queridos, pero frecuentemente carecen de acceso a la verdad debido a la ausencia de archivos o a la persistencia de grupos armados. Esta situación evidencia la insuficiencia de las instituciones para garantizar justicia, memoria y reparación efectiva. Don Ernesto ha buscado a su hijo durante más de 20 años, recorriendo morgues y cementerios clandestinos sin obtener respuestas. Su testimonio ejemplifica la incertidumbre que enfrentan miles de familias y evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda humanitaria y garantizar acceso a la verdad y a la justicia. Las masacres y el desplazamiento masivo funcionaron como instrumentos para el control de territorios estratégicos, afectando principalmente a comunidades afro, indígenas y campesinos en general. A pesar de la existencia de planes de reparación colectiva, el retorno permanece inviable debido a la persistente falta de seguridad. Esta situación evidencia las limitaciones estructurales de las políticas de reparación y la insuficiencia de las garantías de no repetición. El caso de Ana Yajaira, quien fue desplazada tras una masacre en su territorio y hoy se desempeña como lideresa y defensora de derechos humanos. No obstante, su comunidad continúa impedida de retornar debido a amenazas persistentes. Su experiencia simboliza la resistencia de las comunidades étnicas frente a la violencia estructural y la insuficiencia de las garantías de protección y reparación. Aún después del acuerdo de paz, los líderes sociales siguen siendo objeto de amenazas y asesinatos pese a su labor en la defensa de tierras, recursos naturales y derechos comunitarios. Esta realidad evidencia las graves deficiencias en los mecanismos de protección estatal y la persistencia de riesgos estructurales para quienes buscan justicia y defensa de derechos. El caso de Luis Fernando, quien trabaja con comunidades en procesos de sustitución de cultivos y quien fue declarado objetivo militar sobreviviendo a 2 atentados. Su experiencia representa a quienes, mediante su liderazgo, sostienen la paz en los territorios y evidencia la vulnerabilidad persistente de los defensores de derechos en contextos de posconflicto. Miles de niños y niñas fueron reclutados por grupos armados, obligados a combatir, portar armas o sufrir violencia sexual. A pesar de los programas estatales,
la reintegración y la atención psicosocial continúan siendo insuficientes, lo que evidencia las limitaciones estructurales de las políticas de protección y reparación para la infancia afectada por el conflicto. El caso de Santiago, quien fue reclutado a los 13 años y, aunque logró escapar, enfrenta estigmatización y dificultades para acceder a educación y empleo. Su experiencia evidencia la deuda pendiente del Estado con los niños y jóvenes afectados por el conflicto y las limitaciones de las políticas de reintegración. Estos casos previos ponen de relieve que la violencia del conflicto armado no se limita al pasado, sino que continúa manifestándose en la vida cotidiana de miles de personas, afectando su seguridad, su bienestar y su capacidad de reconstrucción social. Aunque la búsqueda de la verdad constituye un primer paso fundamental, la justicia transicional ha mostrado limitaciones estructurales. La impunidad sigue siendo elevada, los mecanismos de reparación son insuficientes y las garantías de no repetición no logran materializarse plenamente en los territorios más afectados. Desde una perspectiva crítica, resulta evidente que la construcción de una paz duradera requiere situar la dignidad de las víctimas como eje central, asegurando que sus derechos, experiencias y demandas sean reconocidas y atendidas de manera integral, más allá de la documentación de hechos y la emisión de informes.